Bendiciones. Ahora vamos a ver en la clase de jóvenes la etapa de la juventud. Vamos a recordar un poco de lo que habíamos hablado, de la etapa de la preadolescencia y la adolescencia que anteceden a la etapa de la juventud. Los preadolescentes son jóvenes preadolescentes, los adolescentes son jóvenes adolescentes, pero después siguen los jóvenes adultos y después los jóvenes maduros. ¿Y cuáles son las características de la adolescencia entonces? En primer lugar, que es posterior a la niñez. Hay cambios hormonales, psicológicos y físicos en los adolescentes. La vida sentimental se vuelve muy intensa y muy cambiantes. Las emociones son muy variables. Pueden pasar de la alegría al enojo. Descubren el mundo del yo. Yo puedo. Yo lo sé hacer. Yo voy solo. Yo decido. Quieren nuevas experiencias. Nuevas experiencias porque cuando eran niños no podían hacer muchas cosas solos y ahora ya se sienten muy grandes porque pueden andar en la calle, en los transportes y andar con los amigos, ir al cine, reuniones y quieren pasar nuevas experiencias. También tienen una necesidad de independencia. ¿De quién? De los papás. Sí, necesitan ser independientes, ya que no me lleves a la escuela, yo me voy solo. No, que no te vean mis amigos que viniste por mí, que no te vean, espérame ahí en la esquina. Y cosas así. Es importante que los adolescentes conozcan que estas cosas están sucediendo por una causa fisiológica, una causa química. En el cerebro también hay cambios en el cerebro, hay transformaciones en las neuronas y en la plasticidad del cerebro, y todo esto tiene una causa. Esta etapa no va a durar toda la vida, va a durar algunos años. Ahorita vamos a ver las edades en las que se da la etapa de la adolescencia. Y es importante que lo conozcan, que sepan los papás también qué es lo que está pasando en el cuerpo de sus hijos y en la mente, porque psicológicamente, como el cerebro está liberando otras hormonas y otras sustancias, hay cambios. Los adolescentes pueden sentirse incomprendidos, que nadie los comprende, enojados y frustrados con la vida misma. Y también pueden sentir que todos los atacan y que no los dejan vivir su vida. Un pequeño ejemplo de lo que sucede en el cerebro de un adolescente es que la corteza prefrontal está formándose todavía, está sufriendo cambios y esto afecta el proceso de toma de decisiones y autocontrol. Por eso es que los adolescentes se comportan de una manera compulsiva e irracional. Y ahora se vuelven rebeldes. Los preadolescentes más o menos los situamos en las edades de la secundaria, que son como de los 11, 12 años a los 15. Y es importante recordar que la preadolescencia y la adolescencia es la etapa de la pubertad, en donde empiezan los ciclos de retroalimentación hormonal. Empieza a secretarse la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la progesterona, el estrógeno. Y hay cambios en el hipotálamo, la glándula pituitaria, los ovarios, la gonadotropina, la testosterona, la prolactina y todo el sistema endocrino tiene y sufre cambios con los cuales están luchando los adolescentes, porque es un cambio de toda su estructura física y mental. Entonces empieza la rebeldía, empiezan el gusto por el sexo opuesto, les empiezan a gustar los niños, las niñas. Si no se tiene cuidado en esta etapa, el espíritu del mundo puede jalar a los jovencitos, a los niños adolescentes que empiezan una nueva etapa en su vida. Vimos que hay diferentes clasificaciones y diferentes personas, o la psicología los clasifica de diferentes formas. Hay clasificaciones que cambian las edades porque esto no es una regla. O sea, depende de cada persona y de varias situaciones que vamos a ver, cómo se vayan dando las etapas. Entonces, para los adolescentes los habíamos situado en más o menos la prepa,
que serían como de los 15, 16 a los 18 años, 19, que ya van a entrar a estudiar una carrera. Más o menos así lo dejamos establecido para recordar más fácilmente las edades. Ya entrando a la carrera, ya son jóvenes que empiezan a madurar, pero apenas empiezan. Entonces serían los jóvenes adultos desde los 18 años hasta los 25 más o menos. De ahí, de los 25 en adelante, ya son jóvenes maduros. Se considera que hasta los 30 y hay clasificaciones que los dejan hasta los 40 años todavía como jóvenes maduros. Porque después de la juventud, de la etapa de la juventud, seguiría la etapa de la madurez. Y bueno, estas etapas han ido cambiando a lo largo del tiempo porque la expectativa de vida y la salud es diferente. Ahora ya las personas no duran 50 años o 60, sino que ya muchos años más, 90 hasta 100, más de 100 años. Entonces todo va cambiando. Los adolescentes tienen varias características. Todos estos cambios es porque sufren cambios hormonales. Estos cambios hormonales van cambiando la química del cuerpo, las hormonas cambian el físico también, y les cambia los pensamientos. También la mente, la forma de pensar cambia el carácter, el humor, y todo esto es por los cambios fisiológicos que se están teniendo para formar un hombre y una mujer con capacidad de reproducción. La palabra adolescente viene de adolecer, es decir, que les duele el cambio. Es un cambio, una transición dolorosa para los niños que están pasando de niños a ser jóvenes, pero en esta transición que es la adolescencia y la preadolescencia suceden muchos cambios que son físicamente también dolorosos para las niñas y hasta penosos, porque empieza a salir el acné, los barros en la cara. De todos estos cambios, pues no nos vamos a escapar. Es difícil escaparse de esto porque así estamos diseñados. Pero tenemos nosotros al Dios Todopoderoso que nos puede ayudar a pasar este cambio y esta transición en paz y en bendición. Pero si los adolescentes se dejan llevar por las malas amistades, por la carne, por los deseos de la carne, pues obviamente los demonios les van a ganar, van a caer en las tentaciones y no se van a percibir que están cayendo en la trampa del enemigo. Es importante que los adolescentes pongan atención a esto y sepan que lo que les está sucediendo es algo meramente físico y normal que algún día se va a terminar. Y nosotros como cristianos y como hijos de Dios tenemos que saber que todo ese movimiento hormonal y psicológico que está sucediendo en esas edades lo podemos pasar mejor si estamos poniendo atención a las cosas de Dios. Es verdad que podemos decir, bueno, pues distráete con la pintura, con la música y exprésate ahí tus sentimientos, tus emociones, pero lo mejor es estudiar la palabra de Dios, hablar con los padres y ponerle todas las cargas, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, ponerlas delante de Dios para que Dios les ayude a pasar por esa transición y no caigan en las garras del diablo. Es muy fácil que los adolescentes caigan en mentiras y en engaños del espíritu del mundo y se vayan a los malos hábitos. Y los padres, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues tenerles más paciencia de la normal y estar orando por ellos, estar hablando con ellos y esperar y confiar en Dios, en que ellos van a seguir su camino, que todo lo que han aprendido a final de cuentas va a tener un fruto y que Dios va a hacer su voluntad perfecta y santa en ellos. Vamos a ver ahora ya por último de la adolescencia, las características principales. Las características entonces de la pubertad o adolescencia son los cambios hormonales, físicos y psicológicos. La vida sentimental se vuelve muy intensa, las emociones son muy, muy variables. Tienen un deseo grande de independencia y libertad,
Por eso es que se vuelven rebeldes a lo que les dicen los padres, a sus órdenes, se vuelven desobedientes y empiezan a aprender nuevos valores e ideales de otras personas y de sí mismos. Empiezan a escuchar ideas nuevas de compañeros, de maestros, y ellos empiezan a formarse sus propias ideas. Descubren el mundo del yo, es decir, que ellos pueden todo. Ellos son los mejores, los más inteligentes y pueden lograr cualquier cosa que se propongan. Son valientes y aventados para hacer lo que sea. Buscan nuevas experiencias, es decir, que buscan hacer lo que nunca habían hecho. Por eso se atreven a meterse en problemas que los llevan a pecar y a desobedecer a los padres y a meterse en cosas ocultas, a mentir, a engañar, a esconder, y todo porque quieren nuevas aventuras. Y ahora sí vamos a entrar a estudiar la etapa de la juventud. La juventud como tal, que empieza con los jóvenes adultos y después se convierten en jóvenes maduros. Ya habíamos dicho que esta etapa va de los 18 años en adelante, más o menos, 18 a 25 años. Y bueno, estas etapas son influenciadas por varios factores. Hay factores genéticos de herencia, hay factores climáticos, de salud, de alimentación, de clase social, de actividad física, actividad intelectual, de la familia, etcétera. Todo esto influye en los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, para ir cambiando de una etapa a otra. Entonces, puede ser que la etapa de la adolescencia llegue antes o después en un niño de 10 o de 12, 13, 14 años, dependiendo de la genética, de la herencia, de lo que traiga de sus padres, de sus abuelos. También depende del clima. No es lo mismo entrar a la adolescencia en un país muy cálido o en una región muy cálida a una región muy fría. Generalmente el clima frío, en donde hay muchas nubes, en donde sale poco el sol, los cambios químicos en el cerebro son diferentes. También influye mucho la salud. Si tienen buena salud, los niños y las niñas pues tienen un proceso más normal que si tienen desnutrición o mala alimentación, pues van a tener los procesos biológicos más tardíamente. La clase social se refiere más que nada a lo psicológico. Puede ser que dependiendo de la educación en la casa, dependiendo de la clase social, pueden tener diferentes ideas y las niñas pueden o los niños pueden acelerar su proceso en las etapas. A lo mejor psicológicamente una niña a los 10 años ya se comporta como una niña de secundario y de preparatoria, dependiendo de cómo haya visto el comportamiento de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, según la clase social en la que esté. La actividad física también tiene que ver con el buen desarrollo de todo el organismo, con una buena salud. La actividad intelectual también es importante porque el cerebro tiene una plasticidad, es decir, que sufre cambios. Con la actividad intelectual, la actividad por ejemplo, en matemáticas, en procesos en los que el cerebro tiene que pensar o tiene que razonar más, la plasticidad va siendo mayor, van habiendo mayores cambios positivos para el cerebro. Si no hay una actividad intelectual, puede ser que estos procesos en los cambios cerebrales, en los cambios neuronales, pues se vayan dando muy lentamente. Y por último, la familia. ¿Cómo influye la familia en el cambio de las etapas de la vida? Pues yo he visto personas que les dicen a sus hijas que no estudien o que no vayan a la escuela porque a final de cuentas se van a llenar de hijos. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues están acelerando la etapa en la que ellas busquen tener familia. Y ahora sí, vamos con los jóvenes adultos. Son de 18 a 25 años
Y estas características pues son dadas por la psicología o la sociología. Las características de un joven adulto es un hombre o una mujer en proyecto, en proceso de formación. Aquí ya se está formando el hombre o la mujer que van a ser en el futuro y están sentando las bases para ese futuro. Es una etapa de decisiones ante la vida, en donde tienen que decidir qué carrera van a elegir, qué ropa se van a poner, tienen que elegir sus amistades. Eso es muy importante porque si hacen malas elecciones en cuanto a los amigos, pues ellos los pueden llevar a cosas que no son agradables a Dios. Tienen que formar un proyecto de vida. Es una etapa de decisión para formar el proyecto de su vida. Si quieren tener una familia, tienen que pensar en cómo van a ser independientes económicamente de sus padres para poder sostener a una familia. Tienen que pensar entonces, y es muy importante, qué es lo que van a estudiar para que en eso trabajen para toda la vida. Es el plan de trabajar en algo que les guste, sería un buen plan, en algo que les guste hacer, que hagan, aunque no les pagaran. Si ustedes están haciendo algo con gusto, lo van a hacer bien, y si les pagan, pues es mucho mejor, porque van a ser excelentes en lo que hagan. Van a formarse en esta etapa actitudes humanas, porque ya entrando a las carreras, los profesores les empiezan a meter ideas del mundo, de filosofía y de humanismo y de muchas cosas, también dependiendo qué área tomen. Si escogen el área de ciencias sociales, de humanidades, un área técnica, un área de artística, dependiendo, es como van a ser influenciados por esas ideas en las universidades. Entonces se forman actitudes humanas y cristianas también, porque ya pasando el periodo difícil de la adolescencia, ya entrando a una juventud adulta, es una etapa en la que ya se encuentran más tranquilos consigo mismo y es muy diferente a lo que había sido la adolescencia. Ya están empezando a madurar y entonces ya tienen sus ideas más establecidas. Ya pasó el relajo, ya pasó la locura, ya pasó el subir y bajar de hormonas. En algunos no, en algunos es hasta los 20 años, pero más o menos de los 18 en adelante ya empiezan a tener cierta madurez espiritual también y física. Entonces es la mejor época para el aprendizaje. Por eso es que cuando vemos las iglesias o los grupos de jóvenes, hay jóvenes que en su adolescencia se fueron al mundo, al pecado, al relajo, y ya más grandecitos, ya cuando están estudiando sus carreras, entonces regresan a la iglesia y ya empiezan a madurar espiritualmente también, empiezan a pensar en que lo que hicieron en la adolescencia no estuvo tan bien, estuvo mal, bastante mal en algunos, y quieren cambiar y quieren restaurar su vida y restaurar su relación con Dios. Por eso es que en esta etapa ya toman en serio la Biblia, en serio el cristianismo, en serio, ya empiezan a tomar la identidad de hijos de Dios, ya no están desbalagados, ya quieren entrar otra vez al camino recto, a lo que es correcto delante de Dios. A lo mejor ya pasaron por ciertas cosas que les causaron dolor, que les causaron sufrimiento, y entonces ya aprendieron, no tenían que haber pasado por eso. Eso lo hemos visto mucho. No tenían por qué haber sufrido, no tenían por qué haber pecado. Esa etapa es de transición, esa etapa de la adolescencia, iba a terminar, pero no tuvieron la suficiente sabiduría o la suficiente fuerza de voluntad para tomar las cosas con calma y poner a Dios siempre delante de todos sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos. Pero ahora sí ya el joven adulto está listo físicamente, mentalmente, psicológicamente, espiritualmente,
está listo para seguir creciendo en el camino de Dios y ser la persona que Dios quiere formar. Entonces, todavía no ha llegado el equilibrio que caracteriza a un adulto, pero ya está avanzando en ese autoconocimiento y autoaceptación. Nosotros los cristianos tenemos que identificarnos con la identidad que nos ha dado Dios, que somos hijos de Dios. Es la mejor época para el aprendizaje, pues la razón y la capacidad de pensar han logrado frenar los excesos de la fantasía. Entonces ya es una persona que es capaz de razonar y no dejarse llevar solamente por los sentimientos y las emociones, que sabemos que eso es la carne, sino que ya piensa más y razona más las cosas. Ya no están las explosiones emocionales y las explosiones hormonales y las explosiones en la mente de los pensamientos, sino que ya se toma el tiempo para recapacitar, para razonar y pensar las cosas y tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces ya empieza a tener más sabiduría también espiritual, no dejándose llevar por los deseos y las pasiones de la carne. Ya es capaz de enfrentarse objetivamente a la realidad que le rodea. Ya no está pensando así solamente que su imaginación vuela y que yo soy Superman y que puedo hacer todo y que yo soy el mero bueno y el más valiente y el más inteligente y el más todo. Ya no piensan así, ya están situándose en su realidad, objetivamente en su realidad y en la realidad que le rodea. Y en general ya es capaz de captar la realidad tal como es. Sí, ya no son solo imaginaciones y sueños. Esta etapa es una de las mejores etapas de la vida. La construcción de su futuro es en esta etapa. La exploración del mundo real y la independencia económica para lograrlo. Y es por esta razón que no podemos hablarles de igual manera a los preadolescentes y adolescentes que a los jóvenes. Los jóvenes adultos y los jóvenes maduros ya tienen otra forma de pensar, ya no tienen las mismas ideas ni la misma dinámica que los adolescentes. Los adolescentes difícilmente te ponen atención en una clase. En la secundaria es difícil, en la prepa ya un poquito mejor, ya ponen más atención, pero tienen tanta energía y quieren hacer tanta actividad que su mente está piense y no ponen atención bien. No todos, les digo que esto no es para todos, pero en lo general los adolescentes, preadolescentes, están distraídos, están echando relajo. Es una época pues bonita para ellos, porque los amigos se vuelven algo muy muy importante en sus vidas. Y en la escuela tienen muchas aventuras, tienen muchas experiencias nuevas. Por lo tanto, no es lo mismo hablarle a adolescentes, preadolescentes, que a jóvenes adultos y jóvenes maduros. No es lo mismo, no podemos tratar los mismos temas porque no hay los mismos intereses. Los intereses son diferentes. Los intereses de los jóvenes adultos ya son más dirigidos a una identidad de hijos de Dios. Y bueno, entonces los jóvenes adultos tienen un propósito ya en la vida, tienen un plan de vida, tienen una identidad, están buscando ya una identidad y una obediencia de acuerdo a la voluntad de Dios. Y bueno, estas son clasificaciones según el mundo. Mucho de lo que hemos visto es según lo que dice el mundo, pero con Dios todo puede ser diferente. Vamos entonces a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de la juventud. Vamos a leer Eclesiastés 11:9. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Alégrate, sé feliz, echa relajo, estás joven. Toma placer de tu corazón. ¿Qué te dice el mundo? Tú haz lo que te indica tu corazón, lo que te dicte tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Entonces, sigue tu corazón, sigue lo que te guía en la vista, en tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Por qué? Porque seguir el corazón y seguir los ojos es seguir la carne. Tenemos que vivir por el Espíritu y no por la carne. Seguir las obras de la carne nos trae muerte, y seguir las cosas del Espíritu nos trae vida. Vamos a leer Romanos 8 del 5 al 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso es que Eclesiastés nos dice, ándale, sigue los caminos de tu corazón, sigue lo que te diga tus ojos, pero sobre todo esto hay juicio. ¿Y qué dice Eclesiastés en el versículo 10 del capítulo 11? Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Qué quiere decir que son vanidad? Que son algo pasajero. Entonces, quita de tu corazón el enojo. ¿Por qué está hablando de esto? Porque en la adolescencia ya vimos que hay enojo, hay cambios de carácter, y generalmente son de cambios bruscos hacia la ira, el enojo, la desesperación, la frustración, y todo esto es por la etapa que se está viviendo. Pero dice, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, es algo pasajero. Vamos a ver la palabra vanidad. Bueno, aquí tenemos Eclesiastés 11, versículo 10. Vemos que la palabra vanidad es H1892. Hebel. Dice rara vez en abstractamente Jabel. Viene de la H1891 y significa vaciedad o vanidad, figurativamente algo transitorio e insatisfactorio, a menudo usado como adverbio, y se traduce como aliento, ídolo, vanamente, vanidad, vano. El significado entonces es vaciedad o vanidad y figurativamente algo transitorio e insatisfactorio. Así es la adolescencia. Transitorio es que va a pasar, va a terminar. Es insatisfactorio, pues sí, porque causa dolor. Entonces, vamos a ver la palabra quita pues el enojo. Quita. ¿Cómo vamos a quitar el enojo del corazón? La palabra quita es la H5493. Y significa, es una raíz primaria que significa volver, literal o figurativamente. Esto de volver es darse la vuelta. El diccionario Chávez dice que es apartarse, desviarse del camino, irse. Apartar algo, apartarse, separarse de alguien o de algo. Entonces, quitar el enojo es apartarse, voltearse del enojo. La palabra enojo, H3708, significa aflicción. Apartarse, voltearse de la aflicción. Otro diccionario dice que es provocación a ira o irritación, angustia,
aflicción. Entonces es darle la vuelta, darle la espalda a la aflicción, al enojo de tu corazón. Corazón es la H3820, que significa corazón, también usado figurativamente, muy ampliamente para los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto, de manera similar para el centro de cualquier cosa. Entonces, el corazón tiene que ver con los sentimientos, la voluntad, el intelecto, o sea, los pensamientos. Otro diccionario dice que es la mente, también se usa como mente, centro de las motivaciones, las intenciones, los pensamientos y el entendimiento. No solamente es sentimientos y emociones, son pensamientos y entendimiento. Cuando estamos razonando y pensando según las cosas de que nos hicieron daño, de que los padres no nos entienden, cuando estamos en la adolescencia, eso es el corazón. El corazón también son pensamientos y es el centro de los sentimientos e impulsos. De todo esto es de lo que tenemos que separar el enojo, la angustia y la aflicción. De los sentimientos, impulsos, pensamientos, motivaciones, intenciones, de la voluntad, del intelecto. De todo esto debemos voltear el enojo y la aflicción, apartarnos del enojo, de la aflicción en todas estas áreas. Y sigue diciendo, y aparta el mal de tu carne. De tu carne. Carne, pues es la palabra H1320 en el diccionario Strong, que significa carne, también cuerpo, persona, partes pudendas. Aparta el mal de tu carne. ¿A qué se referirá esto? Lo malo de tu carne. A que en la carne ahí se llevan a cabo los procesos hormonales y empiezan las sensaciones en el cuerpo, sensaciones que a veces los jóvenes no pueden o no quieren detener, y por eso se buscan novios, para satisfacer los deseos de la carne, literalmente. Porque la mocedad, o sea, la juventud, en este caso estábamos hablando de la adolescencia, son vanidad, algo pasajero, transitorio que va a terminar. Entonces voltéate, quita ese enojo, no le hagas caso, volteate, dale la espalda a la ansiedad, a la aflicción, al dolor de tus pensamientos, de tus emociones, de tu intelecto, de tus sentimientos y de todo lo que haya en tu corazón. Aparta el mal de tu carne, voltéate al pecado de la carne, a los sentimientos que se empiezan a mover y a las sensaciones que se empiezan a mover por el sexo opuesto, y espérate tranquilo a que pase esa etapa, porque Dios tiene un plan perfecto para ti. Entonces el versículo 10 es cómo resolver el versículo 9, que dice: alégrate. Es una raíz primaria que significa probablemente iluminar, estar, figurativamente estar o causar, alegre o jovial. Un joven generalmente es alegre y por eso se utiliza esta palabra que viene de iluminar. Se les ve la cara muy jovial. Esto quiere decir que un joven por naturaleza debe ser o es alegre. Alegrarse, regocijarse, dice el diccionario Chávez. Y entonces dice: alégrate, sí, estate feliz, muy iluminado, mancebo, que ya habíamos visto que es joven, en tu mocedad,
Esta palabra, si es adolescencia o muchacho, es un muchacho más jovencito. El diccionario Chávez dice que es niñez o adolescencia. Probablemente se va a traducir niñez. Y dice, tome placer tu corazón, o sea, haz lo que quieras, haz lo que te dicte tu corazón, que vimos que son el intelecto, las emociones, los pensamientos, las sensaciones, todo lo que tenga que ver con las motivaciones, el entendimiento, las intenciones en los días de tu juventud, de tu adolescencia. Sí, alégrate y haz lo que quieras, pero va a haber una consecuencia. Si sigues la vista de tus ojos y sigues el deseo de tus ojos y el darle placer a tus ojos, que dice que habrá un juicio. Dios traerá juicio sobre todas estas cosas, porque esto es vivir conforme a la carne y no conforme al espíritu. ¿Qué dijo Jesús acerca de los ojos? Dice Mateo 5, 28 al 30. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ya sabemos que la palabra infierno no existe en la Biblia, sino que es Gehenna. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al Gehenna. Esto es figurativamente. Por supuesto que no hay que sacarnos los ojos, pero Jesús está hablando que es muy importante la mirada. Cómo miramos. ¿Qué es lo que estamos permitiendo que entre a nuestra mente y a nuestros pensamientos por medio del sentido de la vista? Eso es lo importante. Vamos a ver las palabras en el diccionario Strong. Dice, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, la palabra mira es simplemente mirar. Una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. La palabra codiciar, epitsumeo, significa poner el corazón sobre algo o anhelar. Entonces tiene que ver con el corazón, sí tiene que ver, pero viene de dos palabras que significan epi, que es superimposición, y la palabra sumos o tsumos, con acento en la O, tsumos, que significa pasión. ¿Qué tiene que ver esto? Es una pasión intensa. Sí puede ser ira, rabia, furor, pero es una pasión intensa del corazón. Eso significa codiciar, del corazón. Pero en el corazón no solamente hay sentimientos y emociones, sino hay pensamientos, hay intelecto. Y en todo eso, los pensamientos vuelan con una imagen que entra por medio de los ojos. Entonces, el ver pornografía, obviamente, es pecado, y el ver pornografía va a ocasionar que en la mente se procesen pensamientos y más imágenes y más pensamientos y vuela la imaginación. Y entonces se cae en pecado de adulterio. ¿Por qué? El adulterio
pues cometer adulterio, vamos a ver, viene de otra palabra, significa amante y también apóstata. Esto es muy interesante. El adulterio denota a uno que tiene una relación ilegítima con la esposa de otro. Es decir, que comete adulterio una persona que no está casada, pero que tiene una relación ilegítima con la esposa de otro, o sea, con una mujer casada. Igualmente, al contrario, puede ser un hombre, una mujer que mira a un hombre codiciándolo y comete adulterio espiritual, adulterio en su mente, en sus pensamientos, en sus sensaciones, y adultera espiritualmente en su corazón, dice Jesús, que ya vimos que son pensamientos, sentimientos. Podemos decir entonces que en el pensamiento se comete adulterio. No solamente viendo pornografía, sino viendo también hombres o mujeres, o en este caso jóvenes, jovencitos, adolescentes, con los que se está disfrutando el verlos. O sea, a lo mejor no lo consideran un pecado, pero eso no está bien delante de Dios. Estar viendo a muchachitos en la televisión, en internet, grupos musicales o actores, actrices, verlos con un pensamiento de deseo, eso es lo mismo, es codiciar con la vista, con la mirada. Y pueden venir otro tipo de pensamientos que llevan a que los demonios puedan aprovechar esos pensamientos para poner más sensaciones y más deseos de la carne, para entonces poco a poco ir preparando a los jóvenes, a los adolescentes, para tener una relación real, una relación con un amigo, con un compañero, con un conocido, y establecer una relación de noviazgo adelantada y anticipada, porque no es el tiempo de Dios, para que un joven ya piense, un joven ya adulto, un joven maduro, piense en matrimonio. Tiene que haber 3 características. O sea, ese joven debe ya tener una madurez física, no a los 12, 13 años, ni a los 15 ni 16, una madurez física, una madurez espiritual para poder ser bendición para el esposo o para la esposa, una madurez económica, es decir, que tenga ya independencia económica, que pueda mantener a una familia. Si no tiene madurez económica, madurez espiritual para ser de bendición y madurez física, entonces no es el plan de Dios que tenga novio o novia. En la Biblia ni siquiera existe la palabra novio o novia. En la Biblia existe la esposa. Cuando un joven ya llega con estas 3 características, a cumplir estas 3 características, entonces ya puede pensar en buscar esposa. La mujer no busca esposo, es el varón el que busca esposa. La pareja matrimonial, Dios la tiene planeada desde antes, y si se dejan dirigir por el Espíritu Santo, va a llegar a su tiempo y va a ser de bendición. Entonces esto contamina, esto de estar mirando a jovencitas, a jovencitos, adolescentes, de estar que me gusta y que me gusta el otro, y que sueñan con ellos, y que aún siendo fantasía, aún siendo alguien que no conocen, están contaminando su mente, están contaminando
su corazón. Están contaminando y están faltándole también al que va a ser su esposo, porque cuando hay una boda, hay pactos matrimoniales en donde se prometen no ver a otra mujer, no ver a otro hombre, porque los ojos son apartados solamente para el esposo o para la esposa. Y se empiezan desde la adolescencia a tener deleite para sus ojos con jovencitos y jovencitas, pues ya están contaminando algo que debería de ser apartado solamente para el esposo y para la esposa. Y ahora vamos a ver si realmente un joven o un adolescente puede cambiar esa etapa o las características de esa etapa que el mundo y la psicología nos dicen. Tito 2 del 6 al 8 dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces pueden ser jóvenes prudentes, siendo ejemplo de buenas obras, siendo irreprochables, de modo que el diablo no tenga nada malo que decir de ustedes. ¿Se puede? Sí, se puede. Viviendo por el Espíritu se puede dejar el pecado, se puede dejar la mala influencia y los medios que son los que están contaminando tanto a la juventud son los que se deben también dejar. Se deben alejar de los medios de comunicación que los estén contaminando. No decimos que no vean películas, que no vean series, no. Les decimos que no vean ninguna cosa, ni lean ninguna cosa que les enseñe y que los lleve a pecar. Entonces vamos a ver las palabras aquí en el diccionario Strong. Dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Vamos a ver la palabra prudentes. Es la G4993, sofroneo. Dice tener la mente cabal, es decir, sano, moderado. Se traduce como sobrio, cabal, cordura, acuerdo, prudente. Diccionario Tuji dice ser sobrio o juicioso, pensar con sensatez, estar en su juicio cabal. Entonces decíamos que los preadolescentes, los adolescentes se dejan llevar por su corazón, por sus pensamientos, sus sentimientos, por el intelecto, todo lo que están aprendiendo y están absorbiendo del mundo que están empezando a conocer. Todo eso los va a llevar a tener ciertos comportamientos. Entonces, para que un joven sea prudente, tiene que tener la mente cabal, o sea, una mente sana. Los pensamientos son muy importantes, por eso no hay que contaminar nuestra mente, porque contaminamos nuestros pensamientos y entonces cambiamos nuestra forma de ser. La mente tiene que llenarse de la palabra de Dios, no llenarse de la palabra del mundo, de las ideas del mundo. No, tiene que llenarse de la palabra de Dios para poder ser prudente y para poder detener todos esos deseos de la carne que se empiezan a mover cuando empieza la adolescencia y la juventud. Todo eso se puede detener con el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios en nuestro espíritu. Y pensando las cosas, detente. No hagas las cosas con el juicio del mundo, sino con el juicio de Dios. Y luego sigue diciendo, presentándote tú, que era Tito, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Un joven puede entonces ser íntegro, ser serio, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence
y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces sí se puede ser prudente, ser una persona, un joven, un adolescente que sea sabio por medio de la palabra de Dios y detenga los deseos de la carne por medio de la ayuda del Espíritu Santo, pero tiene que estar en su mente y en el deseo de su corazón, en sus pensamientos, el agradar a Dios y el separarse del pecado y de todo lo que los contamine. Y bueno, a final de cuentas, ¿sí se puede cambiar? Un adolescente puede cambiar todo eso que está sintiendo y está experimentando en esa transición física y emocional. Sí se puede. Vamos a ver qué dice la Biblia. Estamos en Salmo 119, versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Dios, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Entonces, sí se puede dejar el pecado, alejarse de la tentación, sí se puede brincarse todas esas situaciones emocionales y intelectuales también de lo que está sucediendo en la mente y en el corazón de los adolescentes. Sí se puede. A lo mejor va a costar un poquito de esfuerzo, fuerza de voluntad, pero con la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón nos dejamos mover por el Espíritu Santo y se puede uno alejar de todo lo que contamine mientras están pasando por ese periodo, mientras están llegando a ser jóvenes adultos. Sí se puede. Y miren, esto es real, tan real que en 2 de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces hay pasiones juveniles de una etapa de juventud y dice: huye de esas pasiones. Es real que en la etapa de la juventud hay cosas que nos pueden llevar al pecado, pero la palabra de Dios tiene poder para cambiar toda circunstancia. Y bueno, por último vamos a leer Lamentaciones 3:27 al 28. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que el joven lleve su yugo, el yugo de Cristo, que es fácil de llevar para poder soportar las tentaciones, para poder alejarnos del pecado, para poder dejar todo lo que a Dios no le agrade, porque si lo dejamos en las manos de Dios, en las manos de Jesús, Él nos va a guiar y nos va a enseñar y nos va a capacitar y nos va a entrenar y nos va a dar la sabiduría para saber conducirnos en la vida conforme a su voluntad, conforme a su propósito, y entonces veremos la bendición que Él tiene preparada para nosotros. Desde jóvenes, si andamos en sus caminos, si andamos en sus estatutos y obedecemos sus mandamientos, vamos a ver cómo la bendición de Dios se abre en nuestras vidas. A cada paso que demos, en cada lugar en donde estemos, se van a abrir las ventanas de los cielos porque somos obedientes. En la escuela, con las amistades, con los maestros, y en todo lo que hagamos se va a ver la mano de Dios. Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar, y todo lo que hagamos nos va a salir bien. Vamos a tener una esposa, un esposo conforme a su voluntad, conforme a su propósito, y vamos a ser felices y bendecidos todos los días de nuestra vida. Y bueno, este tema de el matrimonio y estas cosas, pues no solamente es para que los adolescentes no tengan noviecitos y noviecitas, sino porque también los jóvenes ya adultos muchas veces se desesperan porque todavía no llega la persona, el esposo o la esposa que ellos están esperando para compartir su vida, y a veces se les hace difícil y complicado
tener paciencia. Pero pues teniendo en la mente y en el corazón la obediencia a Dios, no desesperarse, esperar a que Dios en su tiempo nos presente al que va a ser el compañero para toda la vida, y tener confianza en que obedeciéndolo y haciendo su voluntad, preparándonos para que estemos listos, seamos la persona ya lista para hacer bendición, para hacer feliz al esposo o a la esposa que va a llegar. Teniendo esa confianza tenemos que tener paciencia y tener presente que siempre la voluntad de Dios es perfecta y es santa. Entonces esperamos y no desesperamos. Aquí terminamos. Que Dios los guarde, que los proteja y que los rodee de sus ángeles, de su fuego y de su poder, en el nombre de Jesús. Bendiciones.